En este video tutorial daré una breve explicación de cómo realizar un pequeño programa que reciba mediante una interfaz una serie de datos y con ellos genere la estructura de un documento XML. Esto se llevó a cabo mediante HTML y JavaScript. Y bueno, no daré la explicación tal cual de la codificación, ya que esto llevaría mucho tiempo si se hace en directo. Simplemente mostraré el código y lo iré explicando para que se vayan viendo todas las etapas en las que se desarrolló. Para pintar el documento XML en la página no se ocupó alguna librería como jQuery o alguna otra. Se creó un algoritmo propio, el cual simplemente va mostrando la información en la página. Bueno, la interfaz de este programa queda de la siguiente manera, donde bueno, el nombre que se le dio un nombre como genérico, que es Softbot, el cual va a recibir un nombre, y con el botón crear Softbot se va a dar entrada para lo que va a ser, digamos, los nodos raíces del documento XML. Posteriormente se tienen las posibilidades de crear más nodos, esto dependiendo de una lógica, que puede ser que el siguiente elemento pueda ser no terminal, lo que implica que es simplemente un nodo. Al dar clic se ve cómo aparecen los componentes para capturar la información. Si es no terminal, simplemente coloca el nombre de la etiqueta, que va a ser el nodo hijo. En caso de que sea terminal, se colocan tanto el nombre de la etiqueta como el dato que va a tener y el tipo de dato que va a ser ese dato que se ingresó. Lo podemos realizar con un ejemplo. También incluye algunas validaciones. Por ejemplo, si queremos agregar el nodo, nos muestra que debemos primero crear el softbot. Entonces colocamos el nombre, podemos crearle por ejemplo crear, y nos genera la etiqueta raíz. Después de esto nosotros podemos generar un elemento no terminal, a lo mejor para ser un alumno. Al momento de agregar el nodo se genera el alumno. Después podemos generar un elemento terminal, que puede ser el nombre del alumno, que es la etiqueta nombre, y después su nombre, por ejemplo Rodrigo, y que es de tipo texto. Le damos a agregar y automáticamente nos genera las siguientes etiquetas, los siguientes nodos del XML. Posteriormente, basado en el algoritmo, la solución más factible que consideré fue colocar un botón que diga finalizar softbot, que cierra todas las etiquetas que quedaron abiertas en los nodos. En este caso cerraría tanto la de alumno como la de softbot. Le damos clic y automáticamente nos genera las etiquetas de cierre. Bueno, ahora pasando al código, ¿cómo se realizó esto? Esto está muy enfocado a la clase que tuvimos de sistemas de información inteligentes, y me parece que en la clase no hubo tanto problema con generar la interfaz. La mayoría lo resolvió sin tanto problema, que aquí se puede ver en la pantalla. Esto de esta parte donde es HTML sencillo, simplemente se generan los componentes, las etiquetas, los componentes de opciones, los botones, los de cajas de texto para entrar datos, etcétera. Entonces aquí no creo que haya mucho problema. Más bien hubo la cuestión de cómo generar la estructura del XML. Para ello, bueno, yo me apoyé de JavaScript, que lo consideré la solución más viable. Para ello generé varias funciones. Bueno, la que muestra y oculta componentes la puse aquí, que se llama ocultar y mostrar, que simplemente cambio los estilos para que le pongo en el style.display. En este caso, cuando lo quiero desaparecer, le pongo none para que digamos lo oculte, y cuando lo quiero volver a aparecer simplemente le doy vacío para que quite el none. Ese se me hace es el más sencillo. Posteriormente, la primera etapa, que bueno, fue la de crear softbot. Para esto se ocupan los elementos de JavaScript, que se ocupa todo el objeto del documento JavaScript, que se le llama DOM, para obtener los elementos que
que están directamente incrustados en el HTML, como son las etiquetas, las cajas de texto, etcétera, y recuperar los valores que ingresen. Una vez recuperados, bueno, simplemente hay que hacer ciertas validaciones, como lo mostré en el ejemplo. En el caso de crear Sobot, se crea, como pueden ver aquí, la etiqueta raíz, que simplemente con esta instrucción append_child yo agrego nodos hijos a toda la jerarquía de documentos de JavaScript mediante DOM, y simplemente queda agregar en este caso el texto de Sobot, el nombre que va a llevar el Sobot, y bueno, un salto de línea. Con eso básicamente estaríamos haciendo la parte de apertura, la del nodo raíz. Pero bueno, desde aquí comienza la parte de estar pensando en el cierre de los nodos. Para ello, yo declaro un arreglo de nodos, los nodos que van a cerrar, y un contador que va a ser el que va a estar incrementando las posiciones dependiendo tantos nodos de cierre haya. Dentro de mi método crear Sobot, yo asigno a nodo cierre en la posición actual y le asigno la etiqueta que va a cerrar. Posteriormente lo incremento el contador para cuando agregue otra etiqueta se agregue a la siguiente posición. Bueno, esto en el caso de crear Sobot. Posteriormente, en la parte de agregar nodo, digamos que fue la parte fuerte de esto, de igual manera se recuperan componentes. Debo admitir aquí que fueron más validaciones que nada en la vida. O sea, son validaciones increíbles. Estas validaciones simplemente son para verificar si es terminal, no terminal, si ya ingresaron los datos, etcétera. Validaciones muy sencillas de JavaScript. Que una vez que ya se culminaron esas validaciones, ahora sí se entra a la parte donde se generan los nodos, que como ven es igual que las instrucciones de arriba. Un append_child aquí, y se generan igual las etiquetas con los datos que obviamente estoy recuperando de las cajas de texto. Posteriormente, en este caso cuando es un nodo terminal, no necesita guardarlo en el arreglo para que sea un nodo de cierre, porque se cierran automáticamente sus nodos. Esto solo tiene sentido, por ejemplo, cuando son nodos no terminales, que son a su vez, bueno, nodos padres. Estos requieren guardarse para que se agreguen los nodos hijos que sean necesarios, y una vez que se dé clic en finalizar Sobot, se cierren automáticamente. En este caso se hace en esta parte. Se cierra se crea otra vez el nodo terminal, y automáticamente igual se agrega lo que vendría siendo su nodo de cierre al arreglo, y se incrementa para agregar uno si se van a agregar más. Una vez que está terminado, digamos, esta parte de la estructura de estar agregando nodos y ya se agregaron todos, se utiliza el método cerrar nodos. Este método precisamente es el que permite dar cierre a todos los nodos que quedaron abiertos. De igual manera recupero el nombre del Sobot, checo que no esté vacío porque si no no puede finalizar el Sobot. Posteriormente recupero, bueno, aquí recupero una etiqueta para que ya tengo yo definida, que es parte de la estructura que estoy utilizando, y después hago un recorrido inverso del arreglo, porque si se fijan, lo primero que se hace es crear el Sobot. Tengo la etiqueta de cierre Sobot, después voy a tener las demás etiquetas que se van a ir abriendo, pero pues están en un orden digamos inverso. Entonces yo necesito recorrer ese arreglo en orden inverso para que me queden las etiquetas perfectamente congruentes con su etiqueta de apertura y que sea su etiqueta de cierre. Eso se puede ver en esta parte donde utilizo este for. Y bueno, lo último, bueno, las llamadas a estas cuestiones se realizan directamente, por ejemplo, en los botones, que son los eventos. Por ejemplo, aquí yo llamo a crear Sobot, aquí llamo a ocultar y mostrar. Por ejemplo, aquí llamo a agregar nodo, y de este lado cerrar nodos. Y bueno, de esa manera se realiza toda la parte de crear el Sobot y dibujar en la página la estructura XML. Si se fijan, no es tan complicado. Les he de ser sincero, y bueno, sí me costó trabajo la parte de agregar nodos, pero pues salió en una tarde, y no se requirió un componente adicional para esas cuestiones. Así que también lo que de repente solicitaba ahí el profesor de
de un árbol, etcétera, pues no era no era del todo necesario. Por ahí solamente me comentó que faltaría la parte de hacer de hacer una sección para que sea una se puedan agregar nodos en amplitud y se puedan agregar métodos como lo vimos en clase, pero de ahí en fuera, bueno, creo que está bastante funcional y cumple con los requisitos del curso. Sin más, gracias y que estén bien.